Creo que la gran diferencia frente a las bases de datos tradicionales es que el propietario del dato es el tomador, el usuario, y es él el que tiene toda esa información de manera trazable mediante permisos y puede decir a quién quiere darle esa información y a quién no. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer hoy de estar conversando con Pepe Such, corredor de seguros, emprendedor del sector asegurador. Ya estaremos comentando un poco sobre todas tus aventuras. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar hoy por aquí para contar un poco sobre las diferentes aristas de los proyectos que tienes. Así que si quieres empecemos rompiendo el hielo. Cuéntanos un poco sobre tu historia de emprendimientos y también de cómo has dado con el sector asegurador. Antes de empezar por ahí, me gustaría darte las gracias a ti por la invitación. Fiel seguidor del podcast y escucho todo lo que has hecho. Me alegra mucho ver cómo se apoya gente emprendedora con ganas y con pasión, como eres tú y cómo es el equipo que llevas detrás. Así que enhorabuena por esa parte. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, si quieres te cuento un poco la historia. No es excesivamente larga, llevo realmente solo 15 años dentro del sector asegurador, aunque sí que es verdad que provengo de familia aseguradora. Mi abuelo empezó una agencia exclusiva en el año 1969. Luego, posteriormente, la continuaron mi padre y mi tío. Ahí salió mi tío hace unos 20 años y se quedó mi padre solo. Yo estuve dando tumbos por la vida desde los 20 hasta los 30 años sin tener muy claro qué quería hacer, y a los 30 pues me di cuenta que el negocio de mi padre podía tener sentido dándole alguna vuelta, y ahí entonces le propuse quedarme con el negocio. Le dije que si me dejaba liderarlo yo, pero tenía que convertirlo en correduría, y bueno, el hombre confió en mí. Se lo agradezco de corazón, y en 2011 creé la correduría de seguros Tourist Broker. Conseguí pasar una cartera de agencia exclusiva que tenía con Allianz y otra pequeña con DKV. Conseguí pasarlo a la correduría. No fue fácil, pero lo conseguí y a partir de ahí arrancamos en 2011. La idea era ser especialistas en el sector turístico en general y el sector hotelero en particular, que es un poco lo que conocía y es de donde provengo. Yo provengo de Benidorm. Lo que hay aquí es industria turística, de hoteles, y entonces dije, ¿en qué voy a especializar? Pues en hoteles, no hay mucho más. Así que bueno, ahí arrancamos, y luego con el tiempo, pues ya cuando consolidé o pude consolidar un poco Tourist Broker y los equipos y tener un poco más de tiempo para pensar, pues ahí empezamos con otras líneas de negocio, ¿no? Y ahí empezaron el resto de proyectos que luego, si quieres, contamos. Eso, excelente. O sea que de familia aseguradora, sector asegurador, me imagino que esto ya estaba un poco en las conversaciones habituales de familia, pero en un momento dices, ok, no es por aquí mi rumbo, hasta que en un momento decides volver y ahí es donde tomas el mando un poco de, bueno, lo que se volvió una correduría de seguros focalizada primariamente en el sector turístico. Digamos que de inicio el sector asegurador no es nada seductor. Yo intenté evitarlo, pero bueno, después de ver y entender con el tiempo, empecé a hacer algunas cosas con mis padres, ayudarles a algunas cosas. Como no vi muchas alternativas por fuera, pues dije, venga, vamos a ponernos a ello. Y una vez entras, es cuando empiezas a entender cómo funciona de verdad y empiezas a ver lo apasionante y lo amplio que es. Entonces, a partir de ahí es cuando ya puse el foco ahí. Y conociéndote un poco, creo que también te debe atraer bastante el hecho de que haya todavía mucha cosa por hacer en el sector. Y creo que eso ata el hilo perfectamente con la cantidad de proyectos que tienes, porque obviamente has dicho que, bueno, todo empieza con la correduría. Una vez que la estabilizas, empiezas a rodar otro tipo de iniciativas relacionadas. Y bueno, tengo un par de nombres aquí, que es Flex My Room, Just Insurance, ahora Aniwa. ¿Quieres contar un poquito primero de qué va cada uno y ya luego entraremos en profundidad sobre los problemas que resuelven y etcétera? Sí, un poco comentando lo que tú dices, así es. El sector asegurador realmente aún sigue siendo muy tradicional. Creo que hay mucho por hacer, y encima se nos junta ahora la llegada de dos olas tecnológicas muy, muy, muy potentes.
que es la inteligencia artificial por un lado y otra que para mí también es igual de potente, aunque va un poco más ralentizada, que es la blockchain. Creo que esas dos olas juntas, que son muy complementarias además, pueden hacer que cambie todo el sector en 5 o 10 años. Y bueno, a partir de ahí, pues si quieres te cuento así brevemente. Yo actualmente tengo como dos patas. Hay una pata que es aseguradora pura, que ahí está Tourist Broker, que es la parte más tradicional, y luego Just Insurance, que es una venta digital, un e-commerce para un segmento muy concreto, que es Spats, que es 100% negocio de Tourist Broker también, es un colaborador, digamos, pero es como una marca. Y luego tengo dos spin-off que he creado con otros socios. Una es Flex My Room, que es una startup de seguros embebidos del sector travel, y luego Aniwa, que es la nueva creación, ha salido hace muy poquito. Queremos ser una especie de agregador de seguros, eso con tecnología blockchain e inteligencia artificial intrínseca, pero queremos que sea muy friendly para el cliente final y para los brokers. Luego te contaré un poco más. Y luego una empresa más patrimonial y de inversión, que ahí también invierto en startups, en algunas de ellas del sector InsurTech, y luego he creado otro tipo de empresas fuera del sector seguros, que como una forma más de diversificar y de aprender de otros sectores y de coger ideas para aplicarlos a lo que realmente sé y tengo más foco, que es el asegurador. Qué bien. Vamos una a una. Tourist Broker lo hemos hablado. Broker que igual le meten bastante tecnología, pero con un foco en el sector turístico y obviamente ramos habituales que trabaja un broker de seguros. ¿Eso deriva en Just Insurance como primer proyecto adicional? Sí, Tourist Broker justo es el proyecto que has hablado. Lo único que sí que tiene la parte de expansión ahora importante en internacional. Y luego a partir de ahí nace Just Insurance como una forma de diversificar y de poder escalar con tecnología. Entonces busqué una plataforma e-commerce de un nicho y bueno, ha ido muy bien. Llevamos 4 años trabajando muy bien en posicionamiento orgánico y es un proyecto que la verdad que tiene mucho potencial porque en España hay cada vez más extranjeros que quieren venir a vivir. Es una venta digital para extranjeros residentes en España puro, vendemos autos, hogar, salud de manera digital, y aquí un poco la complejidad es entender bien las necesidades que tienen este tipo de clientes, conocer bien los productos aseguradoras que existen dentro del mercado español para este segmento, que son muy concretos, y luego hablar los idiomas de las nacionalidades, porque trabajamos con más de 15 nacionalidades diferentes. Claro. Para entender, posicionan tanto orgánico como con ads, o sea, con publicidad. A partir de allí generan de las diferentes nacionalidades interés, que no sé si podrán cotizar a través del sitio o no, ahora me dirás, y luego terminan rematando con personas que hablen ese propio idioma o hasta incluso que sean de su propia nacionalidad. Es un poco así el modelo. Captación digital y remate más tradicional. Eso es, actualmente es más captación digital. Nosotros trabajamos a través de nuestros equipos lead y convertimos manualmente. Y obviamente tenemos equipos con nacionalidades diferentes y ahora estamos trabajando una pata de inteligencia artificial para poder responder esas primeras consultas o formularios en idiomas. Vamos a ver si la IA nos ayuda por ahí, que sí que ya está preparada, bastante preparada para ello. Excelente. Entonces, esto encaja muy bien en el ecosistema Tourist Broker porque es como agregarle una mayor demanda en un nicho en particular que aumenta o que, digamos, se apoya en la estructura existente. Vayamos al siguiente, que es Flex My Room, que entiendo que sí, no está necesariamente atado a la estructura existente, por más que obviamente todo el conocimiento de cómo montar una empresa, etcétera. Pero si quieres, cuéntanos un poco la historia de Flex My Room y qué problema resuelve y en qué situación se encuentra ahora. Sí, Flex My Room es startup de seguros embebidos, la creé con más socios y bueno, un poco la idea nació en 2020 aproximadamente. La idea venía de un cliente mío, hotelero, que me solicitó un seguro de cancelación y de asistencia en viaje para los clientes que le reservaban las habitaciones en directo a través de su web. Quería ofrecer un valor diferencial y añadido en su venta directa y que no lo pudiera ofrecer las OTAs, un Booking, un Trivago, etcétera, ¿no? Y entonces me pareció una idea muy, muy interesante, le buscamos un producto, le desarrollamos un producto asegurador específico para esto y ahí nace un poco la idea, ¿no? Y entonces busco equipos para que me ayuden con tecnología para embeber un seguro de cancelación y asistencia en viaje dentro de la web directa de los hoteles. Para eso teníamos que conectarnos a la tecnología hotelera, los PMS, los channel managers o los motores de reservas, nos conectábamos con ellos y
cogíamos la información de las reservas y con eso emitíamos una póliza de seguros. Por tanto, también teníamos que conectarnos a las compañías de seguros para emitir las pólizas en tiempo real. FlexMyRoom empezó siendo un colaborador de TouristBroker, era una tecnológica pura. TouristBroker le dio todo el soporte al asegurador, pero claro, el año pasado ya empezó a coger una envergadura importante. El año pasado aseguramos más de 250.000 viajes, más de 150 millones de euros en reservas con un seguro integrado. Tenemos conectados más de 40.000 habitaciones. Se hizo muy grande, entonces ya se tomó la decisión dentro del consejo de crear una propia correduría independiente que se llama Egeria, que ya es 100% de FlexMyRoom, y ya TouristBroker dejó de ser el proveedor asegurador con lógica y estaba previsto, de hecho, en esto, ¿no? Qué bueno, o sea, como para entender un poco la necesidad proveniente del sector hotelero, los hoteles, por un lado, pueden ir a través de las reservas de Booking o los portales. En este caso es cuando van directamente, o sea, el cliente entra en su sitio para poder tener una capacidad de absorber esa cancelación a través de un seguro. O sea, cuando el cliente cancela esa reserva, ahí tienen un producto embebido que vosotros tienen la capacidad de asegurar, o es para el usuario final. Como empezamos realmente es siendo una solución para los hoteleros. ¿Por qué? Porque los hoteleros tienen la problemática de que Booking es muy grande y les vende muchas habitaciones, pero tiene una tarifa que se llama tarifa flexible. Y esa tarifa flexible significa, te reservo la habitación, pero no te pago un duro hasta que llego. Hay muchos hoteles que tienen hasta un 50% de cancelaciones. ¿Eso qué significa? Que no saben si tienen esto vendido hasta el último día. Entonces, a los hoteles que les interesa vender las tarifas no reembolsables, que son las tarifas más baratas, digamos, pero porque tú la pagas por anticipado, ellos tienen el dinero en caja, les interesa, pero la problemática es que muchos clientes no querían anticipar ese dinero porque luego nadie se los devolvía si no podían ir. Ahí entra el seguro de cancelación. Los hoteleros nos decían, oye, a nosotros nos interesa que el cliente compre la tarifa no reembolsable. Y encima quiero solo tenerla en mi web, esa tarifa, con ese seguro, porque así me diferencio frente a Booking, frente a otros, y encima me ahorro los costes de intermediación de Booking, que es un 17-18%, frente a lo que pagan por el seguro nuestro. Digamos que empezamos por ahí, resolvemos un problema al hotelero, que era, quiero vender tarifas no reembolsables aseguradas. Y luego, como empezamos en pandemia, que eso no fue bueno al principio porque no se vendía nada, pero sí que creo esa necesidad de tener un seguro de asistencia en viaje, que es el seguro que te cubre los gastos médicos también, etcétera. Entonces eso nos vino muy bien a posteriori porque ya también ofrecíamos un seguro de asistencia en viaje, de tal forma que cuando el cliente iba y tenía cualquier problemática, pues también estaba protegido. Y ahora hemos derivado y pivotado hacia un producto en el que ya algunos clientes nos están demandando y ya estamos en ello, que sea un seguro opcional. Al final, el cliente que entra en la web del hotel a comprarse unas vacaciones, intrínsecamente le va a aparecer el proceso de compra la opción de contratar un seguro de cancelación, si compra no reembolsable, y un seguro de asistencia en viaje, ¿vale? De tal forma que el cliente no tiene que salirse de ese entorno una vez ha comprado la habitación o el viaje y luego tener que irse a una web a comprar o a su broker a comprarle el seguro de asistencia de cancelación, sino que lo hace dentro del mismo proceso. Por tanto, ahí sí que ayudamos al cliente final. O sea que empezamos por un lado y hemos terminado por otro diferente. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Estupendo. No, interesantísimo porque además viniendo como de la distribución tradicional, poder meterse en la distribución embebida, que quizás tienen sus complementariedades, quizás tiene sus lugares donde uno suplanta al otro, hay ciertos productos que seguramente empecemos a comprar más de forma embebida y que suplante la forma tradicional, pero sin duda van a coexistir también. O sea, está buenísimo que puedas ver como esas dos partes. Y ahora entrando en el último relativo, por lo menos al sector asegurador, ya decías que tenías otra envergadura más de inversión y además no tocaremos eso por ahora porque si no estaremos 2 horas. Pero ¿qué es Aniwa? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué tecnología utiliza? Y un poco en qué estadio se encuentra, que entiendo es más incipiente. Sí, este es un proyecto realmente incipiente, que llevamos trabajando en él un año. También es una spin-off, yo tengo ahí otros socios fundadores, además un equipo de mucho talento, la verdad. Y bueno, Aniwal un poco lo que pretende es ser un agregador de seguros y queremos ser un poco el referente del mercado español en agregar seguros. Al final un poco lo que detectamos aquí es,
Oye, hay muchísimo cliente particular que tiene la póliza de hogar en un sitio, la póliza de vida por otro lado, la póliza del auto en ventas directas. Tienen las pólizas y no saben ni dónde las tienen en muchos de los casos, ¿no? No saben si las tienen en PDF, si las tienen guardadas, tienen que entrar en diferentes apps para ver si las tienen o no. Entonces detectamos, oye, ¿por qué no hacemos una especie de plataforma o una app donde los clientes puedan subir toda su información, todas sus pólizas y a partir de ahí pueden interactuar con ellas, ¿vale? Entonces, es un poco la idea inicial y eso es un poco lo que queremos conseguir. Queremos ser un open insurance también, o sea, lo que queremos es que la gente pueda subir sus pólizas y a partir de que las sube y tiene toda la información ahí, nosotros empezamos a hacer cosas. ¿Qué? Pues con inteligencia artificial van a poder hacer consultas sobre coberturas, hacer consultas sobre qué teléfono de asistencia, dónde tengo que llamar si me pasa algo, vamos a poder leer toda la información de los PDFs que suban, vamos a poder saber fechas de vencimiento, vamos a poder avisarles cuando les vencen sus seguros y vamos a ofrecerles de manera automática posibilidad de que puedan retarificar y ahí nos conectamos con Codescopic, nos vamos a conectar a través de IAN con brokers, queremos conectarnos con compañías externas de servicios como puede ser Folium, como puede ser otras plataformas de RPs o CRMs. Al final lo que queremos es ser un poco ese punto central donde los clientes tengan toda su información y a partir de ahí hacer cosas. Y todo eso va con una tecnología blockchain que lleva por detrás, donde vamos a poder hacer trazabilidad de todo el ciclo de vida del tomador, del riesgo y de las pólizas. De tal forma que del futuro nos gustaría ser una especie de base de datos gigantesca, en donde el cliente sea propietario de su dato, porque va a haber unas credenciales de identidad digital autosoberana y donde el cliente va a poder ser propietario de todo el dato que se está construyendo detrás de esta plataforma y luego va a poder demostrar pues cuántos siniestros ha tenido, en qué compañías ha estado, si los recibos los ha pagado de manera correcta. O sea, va a existir una trazabilidad completa, inmutabilidad de toda esa información. Es un poco aprovechar toda la tecnología blockchain, qué cosas buenas tiene y cómo aplicarlas al mundo real. Y luego una capa muy interesante de inteligencia artificial que va a hacer cosas para que el cliente no tenga que estar llamando a diferentes sitios, sino que lo tenga todo centralizado en un sitio. Es un poco la idea, pero es lo que tú has dicho, estamos en test. No sabemos dónde nos va a llevar este proyecto. Lo que sí que sabemos es que es un proyecto interesante y iremos, como tú sabes, en el mundo emprendedor, iremos pivotando y iterando para ver a dónde finalmente nos llega, ¿no? Excelente. Bueno, bien, felicitaciones por esto. Me parece que está genial. Tengo algunas preguntas, si te parece. La primera, si entendí correctamente, es para el usuario final, pensando primeramente en un cliente particular que tiene sus pólizas distribuidas en distintos sitios y las puede cargar en un solo lugar para poder interactuar con ellas, ¿no? El modelo de negocio, por lo menos actual, que se imaginan detrás de esto, ¿cuál es? El modelo de negocio inicial es justo el de brokeraje. Ok, Oye, sube todas tus pólizas, las tengas donde las tengas y todo eso sí que lo tienes de manera gratuita y puedes utilizar la plataforma sin coste, pero nuestro modelo es a los vencimientos te vamos a ir avisando y si el cliente quiere y de manera muy poco intrusiva va a poder revisar precios de sus seguros y ahí entramos con Codescopic y le dará precios y si quiere cambiarse con nosotros podrá hacerlo, pero es un poco la forma de monetizar que tenemos inicialmente. No tenemos claro aún si vamos a acabar en el B2C o en un B2B2C o en un B2B, pero inicialmente sí que nos gustaría ir al B2C. ahí va. Perfecto. Siguiente punto. Esto eventualmente, si es que el modelo Open Insurance termina avanzando, no es que compita, sino que en realidad eventualmente se puede aprovechar de que efectivamente el Open Insurance sea una realidad, porque sería, entre comillas, a un clic que te envíen la información, ¿no? ¿Es un poco esa la visión? La visión es esa, ya que no está desarrollado, vamos a ver si conseguimos hacer push para que las compañías empiecen a entender que se necesita ese modelo de Open Insurance, igual que existe en Open Bank, donde tú tienes tu cuenta del Banco Santander o en la Caixa y puedes ver el resto de cuentas de otros bancos en la misma aplicación. Aquí lo ideal sería justo eso, que nosotros nos podamos conectar con las compañías para que el cliente, dándole un OK, pueda bajarse toda su información de manera automática sin tener que buscar esas pólizas, esos PDFs. Y vamos hacia ahí, pero hoy por hoy es verdad que el sector no está preparado para esto. Vamos a ver si podemos hacer fuerza para conseguir que se vaya hacia ahí. Excelente. Y la última, y ya pasamos de tema. ¿Qué beneficio
entiendes que trae el blockchain a la hora de almacenar esta información versus hacerlo en bases de datos tradicionales? Ahí entraría mucho más mi socio tecnológico, que es el que lleva toda esta parte, ¿no? Pero yo creo que la gran diferencia frente a las bases de datos tradicionales es que el propietario del dato es el tomador, el usuario. Y es él el que tiene toda esa información de manera trazable mediante permisos y puede decir a quién quiere darle esa información y a quién no. Y quien podría monetizar por esa información es el usuario, no como pasa ahora con el modelo Tirea, por ejemplo. Modelo TIREA es todo lo contrario. Quien recibe los ingresos por dar esa información son las compañías de seguros, cuando el propietario del dato debería ser el tomador, ¿no? Pues en este caso la idea es virar esa monetización o por lo menos que no tengas un coste por tener tus datos trazados y saber ese bonus malos que puedas tener, ¿no? Es un poco la gran diferencia, aparte de luego la inmutabilidad, la transparencia, pero digamos que un poco va por ahí los tiros. Claro, claro, entiendo. Y preguntarte, ¿cómo haces para coordinar todas estas compañías? Un poco, ¿cuál es el secreto para desarrollar todos estos emprendimientos al mismo tiempo que todos llevan bastante tiempo? Bueno, ahí no, no hay mucho secreto. Al final, a ver, yo me gusta la tecnología, me encanta aprender cosas nuevas, soy inquieto por naturaleza y la tecnología me fascina. Entonces intento leer, aprender. Cuando veo que es algo, sobre todo si es cuanto más disruptivo y más cambie cosas, más me gusta. Y intento al final, con todo eso, aplicarlo a mi sector y a lo que yo sé. Es verdad que al principio me costaba mucho el poder entender, sobre todo los ingenieros, de los desarrolladores, porque es verdad que tienen unas particularidades, con el tiempo vas viendo cómo funcionan y cómo trabajan y, y no hay mucho secreto ahí, es intentar entender, intentar transmitirles bien lo que necesitas y lo que quieres y luego que ellos hagan la magia. Y mi forma de hacer las cosas siempre ha sido el delegar y dar responsabilidad total y tener confianza plena en las personas con las que me subo en un barco. Y ahí he tenido la suerte de tener socios muy profesionales, muy serios y que han entendido muy bien lo que yo les quería transmitir y luego lo han ejecutado, ¿no? Genial. Y quizás relacionado también, ¿cómo haces para mantenerte actualizado sobre la tecnología? ¿Cómo explorar el potencial que tiene de negocio dicha tecnología? Y obviamente, ¿cómo manejas el talento tecnológico, que es bastante importante a la hora de llevar adelante proyectos de esta índole? Que acercarse a los ecosistemas de emprendedores. Yo, por ejemplo, la primera tecnológica que fue Flex My Room, justo nace, como tú dices, ¿qué hice? Monté un coworking con una incubadora de empresas en Benidorm, solo para tener talento tecnológico cerca, freelance, etcétera. Y luego con la incubadora conseguimos montar una especie de eventos donde se hacían hackatones y yo ahí ya me iba quedando con la gente que más me gustaba. Y entonces luego les contaba mis proyectos y ahí les seducía para que vinieran a arrancarlos. Eso fue con Flex My Room. Con Anigua, por ejemplo, como es un proyecto más Web3, a mí me ha gustado mucho siempre la parte cripto, Web3, blockchain. He estado cerca de esos ámbitos y de esos sectores y ahí conocí en uno de los eventos a un chico que era un desarrollador muy potente y que quería emprender pero no sabía en qué. Entonces yo le conté esta idea, le gustó y a partir de ahí le seduje para hacerlo. Entonces hay que estar cerca de ese talento tecnológico, estar en eventos, ir a conferencias y yo creo que ahí es donde empiezas a ver quién son buenos y quién no y si puedes pues seducir a alguno de ellos para que te ayuden a lanzarlo. Y luego ser muy generoso en la parte de cuando se crea la empresa. Yo al final todas las startups que he creado, que tampoco son muchas, pero las que he ido haciendo, nunca tengo la mayoría. Yo les ayudo en la idea inicial, en los contactos en el sector, incluso en la inversión, en buscar inversores, etcétera, pero ellos son los que están batiéndose el cobre, los que dedican todo su tiempo y todo su esfuerzo en un proyecto. Yo tengo más, yo estoy más siempre en la parte estratégica y ellos están en el día a día. Entonces, mi idea un poco a futuro es el tener trocitos o pequeñas participaciones de muchas y ayudarles a crecer. Y a mí me encanta ver cómo la gente de talento, pues como es tu caso y como es mis socios, tengan apoyo y puedan ir creciendo y desarrollándose. O sea, con esa parte yo ya me quedo satisfecho. Aparte aprendo muchísimo con cada uno de ellos. Así que esa parte me gusta casi más que la económica, que en muchos casos no llega y en otras si llega, pues bienvenido. Ahí va. Y relacionado,
¿cuál sentís que tiene que ser tu principal aporte en tus distintos proyectos, contemplando, obviamente, tu experiencia y dónde te sentís tú incluso más cómodo en este rol? Yo no entro nunca al detalle, en nada, nunca lo he hecho. Y un poco mi trabajo es encontrar los mejores equipos, los mejores socios y los mejores proveedores. Y a partir de ahí delegar toda mi confianza en ellos. Entonces, mi aportación siempre es estratégica. Y eso es lo que me permite pues, que le dedico 2-3 horas a la semana a un proyecto, 2-3 horas a la semana a otro proyecto y estoy siempre en reuniones más estratégicas. Y eso es un poco como lo hago. Es verdad que por mi forma de ser, como yo no entro al detalle ni tengo esa necesidad, lo llevo bien. He conocido emprendedores o empresarios que tienen la necesidad de entrar mucho en el detalle y que les gusta o les apasiona todo eso, entonces no pueden estar en muchas más cosas y hacen bien porque focalizan mucho en un proyecto y generalmente son gente muy buena en una cosa. Yo soy todo lo contrario. Creo que con 45 años ya sé dónde aporto ahora y dónde no, y donde creo que aporto es en encontrar mejores talentos, detectarlos y en idear y en estar en la estrategia. Entonces intento estructurar mi tiempo en esa parte. Pepe, muchísimas gracias. De verdad, un placer. Fue un lujo encontrar todas estas pinceladas. Tenés una vasta trayectoria de distintos proyectos, así que gracias por compartirlas y hasta la próxima edición de Historias Aseguradas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias igualmente, Martín. Que vaya muy bien. Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.